Durante casi 20 años los Patriots fueron el estándar de la excelencia. Ganaron títulos, dominaron rivales y construyeron una dinastía que parecía eterna. Nadie esperaba que los Patriots cayeran nunca porque desde 2001 a 2019 fueron prácticamente invencibles. Pero después de que Tom Brady saliera del equipo, esa dinastía dejó un agujero negro en la franquicia. De 2020 a 2023, todos los quarterbacks que pasaban por el equipo estaban atados al fantasma de Brady, incluso antes de lanzar su primer pase. Y esa sombra paralizó a todo Nueva Inglaterra. Lo que vino después fueron años de confusión, un carrusel de esquemas fallidos y de intentar forzar la resurrección de un pasado que ya no volvería. Pero la realidad es que la respuesta nunca fue esa. No debían buscar respuestas en el pasado, sino simplemente agradecer, aprender, pasar página y apostar por el futuro. Ya lo hemos visto muchas veces con otros equipos, aunque no necesariamente con una franquicia, con el currículum de éxito que tienen los Patriots. Pero ahora, después de años de oscuridad y mediocridad, el equipo por fin ha logrado replicar esa fórmula y apostar todo a una sola persona. Y no es un coach ni a un sistema, sino a un joven de Carolina del Norte. Un quarterback con un brazo que podría reescribir el futuro y en lo que va su trayectoria ya está manifestando resultados y estadísticas importantes, mientras que poco a poco el equipo está ganando prestigio de nuevo. Pero al contarte esto surgen muchas preguntas. ¿En qué consiste esta apuesta de los Patriots? ¿Qué otros factores hay escondidos detrás de esto? ¿Puede un solo hombre ser el corazón de una reconstrucción? Y lo más importante, ¿es este último intento de reconstrucción el que le devuelva a los Patriots el éxito? Porque la verdad es que esto solo es la punta del iceberg. Pero en este video te contaré todo lo que hay detrás. Ok, para entender la magnitud de la llegada de Drake Maye a Nueva Inglaterra, hay que entender primero el trauma que ha vivido la franquicia. Desde 2001 hasta 2019, Patriots era sinónimo de ganar. 6 anillos de Super Bowl, 17 títulos divisionales. Era básicamente la cúspide del éxito deportivo y el estándar de toda la liga. Pero el divorcio entre Tom Brady y Bill Belichick no fue solo el final de una sociedad, fue la implosión de una dinastía. Lo que siguió fue un experimento fallido tras otro. Mariscales de campo que no encajaban, ofensivas anémicas y finalmente la inevitable salida de Belichick. Y por primera vez en 20 años, el equipo tenía que definirse por lo que estaba por venir y no por lo que había sido. La organización ya no solo necesitaba un quarterback, necesitaba un borrón y cuenta nueva, una limpia entera de su personal, pero sobre todo un símbolo que fuera la semilla de esperanza de una reconstrucción. Have the Patriots hit rock bottom is the question. Oh my gosh, man, this is just sad. Yes, they're rock bottom and... La selección de Drake Maye como el pick número 3 global del draft de 2024 no fue solo una selección de talento, sino una declaración de intenciones. With the third pick in the 2024 NFL Draft, the New England Patriots select Drake Maye. Esta nueva era no será una réplica de la anterior ni una imitación del pasado. ¿Por qué? Porque ya nos quedó claro que todo lo que intentaron los Patriots durante esas épocas oscuras no funcionaron. Los arquitectos de este nuevo proyecto, la administración encabezada por Elliot Wolf como gerente general y Robert Kraft, el dueño del equipo, uno de los mejores de la NFL, querían algo diferente. Querían atletismo, potencial y sobre todo un brazo que pudiera competir en la AFC moderna. La filosofía de los Patriots de antaño era la eficiencia, la precisión quirúrgica, la gestión del juego, todo era metódico, calculado, pero la nueva NFL es diferente, es explosiva, es improvisación, es talento puro que rompe esquemas y ahí es donde Drake Maye entra en escena. En Carolina del Norte, Maye demostró ser un prototipo moderno de quarterback. 6 pies 4 pulgadas, más de 220 libras y una capacidad atlética que le permite alargar las jugadas. Pero Drake Maye no apareció de la nada. Su nombre llevaba sonando en el mundo del fútbol americano desde que estaba en la preparatoria. Era uno de esos talentos que todos sabían que iban a llegar lejos y solo era cuestión de tiempo. Flag, we call it a flag, so we end up saying corner flag, but it's flag, so flag, and the angle is an angle. Got me on that? Cuando entró a la Universidad de Carolina del Norte, tuvo que esperar un año detrás de Sam Howell, pero cuando por fin tuvo la oportunidad, no la desaprovechó. En su primera temporada completa, Maye jugó como si ya llevara años en la NCAA. 5,019 yardas, 45 touchdowns totales y apenas 7 intercepciones, promediando un rating de quarterback altísimo, de 157.9. Pero lo más importante no eran los números, sino su forma de juego. Maye lanzaba con una facilidad que parecía irreal. Podía soltar un pase profundo corriendo hacia su izquierda con el cuerpo girado y poner el balón justo donde solo su receptor podía atraparlo.
Poseía precisión, instinto y una calma en el bolsillo que no se ve en jugadores tan jóvenes. Por eso, cuando lo comparan con jugadores que brillan ahora en la liga, no es exageración. Cuenta con un brazo privilegiado, una lectura de campo avanzada y una frialdad que lo hace parecer inmune al caos y es digna de mostrar en la NFL moderna. Pero a diferencia de otros quarterbacks, May complementa esa visión al pasar el balón con una movilidad que lo convierte en un peligro doble. Puede escapar, correr y convertir una jugada rota en una ganancia de yardaje. Contando con ese estilo agresivo y decidido de correr el balón con la fuerza suficiente para romper tacleadas, lo hace una amenaza en todos los sentidos. Durante su paso por UNC, sumó más de 2.200 yardas terrestres y 16 touchdowns por tierra. No es un quarterback que corra por instinto, sino uno que corre porque entiende cuándo debe hacerlo. Con esos números y aptitudes, May demostró que puede jugar al más alto nivel y hacerlo con consistencia al salir de la universidad. No necesitó una temporada de explosión para volverse relevante. Él fue especial desde el primer día. A pesar de que la generación de quarterbacks que salieron con él ha sido una de las más fuertes en años, Drake May podría haber sido el primer pick global en muchos otros drafts. Obviamente no hubo unanimidad. Muchos scouts diferían con estas opiniones y afirmaban que iba a ser un quarterback fallido si caía en un sistema equivocado. Dan Orlovsky says, if you draft him, you better be willing to sit him for a year or two because he's not close, not the guy. Do you agree or disagree with that? 100% agree. I don't think you draft him at all. Y que no poseía el talento para cambiar una franquicia, pero precisamente es eso lo que necesitaba Drake May, un proyecto que confiara en él para poder ser él mismo en el campo y explotar sus fortalezas. Y qué mejor que llegar a una organización que tenía toda esa intención, apostar su franquicia en construir un sistema alrededor de un quarterback que promete éxito con ese estilo de juego moderno. Nueva Inglaterra sacó la lotería con este talento y ahora lo que le tocaba a ellos era hacer su parte. La nueva administración ya no buscó al nuevo Brady. Este tipo de comparaciones y filosofías simplemente ya no funcionan. Es algo que muchos hicieron con Mac Jones, otro quarterback de Nueva Inglaterra que lamentablemente no pudo brillar por el colapso administrativo. Y después de eso tenían que buscar a un jugador que por sí solo puede elevar a un equipo con su talento crudo para poder tener una dirección hacia dónde seguir. I think it's been good. I think I'm starting to really find a stride. Para complementar esto, me gustaría mostrarles el estilo de juego de Drake May, porque lo llaman un big arm por una razón. Su capacidad para lanzar el balón más de 30 yardas con un simple flick de muñeca es algo que los Patriots no habían visto en décadas, pero el valor de May no es solo el poder, es el contexto en el que funciona ese poder. En Carolina del Norte, May a menudo tenía que improvisar. Su línea ofensiva no siempre era perfecta y la mayoría de los que recibían sus pases no necesariamente eran estrellas de la NFL. A excepción tal vez de Josh Downs, uno de los receptores más eficaces en Indianapolis actualmente, pero que no necesariamente brilla como los mejores receptores de la liga. Esto obligó a Drake a desarrollar una habilidad clave que es jugar fuera de la estructura. Cuando la jugada se rompía, May se convertía en un creador, y esto es un cambio radical para Nueva Inglaterra. La era Belichick se basaba en la estructura. Si la jugada se rompía, era un fallo del sistema. Y el nuevo esquema está diseñado precisamente para abrazar ese caos. Quieren un quarterback que convierta una jugada rota en un touchdown. May no solo puede lanzar el pase perfecto desde la bolsa en una jugada prediseñada, puede evadir la presión, correr, improvisar y lanzar un misil de 50 yardas al borde. Y eso no es eficiencia, eso es electricidad. Su atletismo también es clave. No es un quarterback de bolsillo que ocasionalmente corre, es un corredor legítimo e inteligente. Esto obliga a las defensas a espiarlo, abriendo más el campo para sus receptores y simplificando las coberturas. En resumen, Drake May es el catalizador que puede hacer que una ofensiva estancada se mueva de nuevo y genere esa chispa que necesita la liga. Es la pieza central que la nueva administración cree que puede compensar las deficiencias del roster en desarrollo. Pero esto no es lo único que conforma la reconstrucción, sino solo la punta del iceberg. El talento bruto no gana partidos en la NFL. Lo que May enfrenta ahora es la inmensa carga de ser el rostro de una franquicia que está aprendiendo a caminar de nuevo. Hablemos ahora de todo lo que hay detrás de esta decisión. Como contexto, un equipo en reconstrucción es aquel que ha reconocido que su núcleo anterior ya no puede competir al máximo nivel y decide reiniciar su proyecto desde las bases, acumulando talento joven, liberando espacio salarial, cambiando de entrenador o de filosofía y priorizando el futuro por encima del presente. Para esto, obviamente, se necesita dejar de pensar en victorias inmediatas y optar por construir cimientos sólidos sacrificando el presente. En esta etapa, las derrotas dejan de ser fracasos y se convierten en aprendizajes.
Es un proceso doloroso para cualquier fan, pero necesario para que el equipo pueda volver al estrellato. Así como ha habido reconstrucciones exitosas e increíblemente rápidas como la de los Detroit Lions, también ha habido fallidas, llegando al punto incluso de tener que reconstruir la reconstrucción inicial. Pero mi punto es que la mayoría de estas son demoliciones controladas que necesitan paciencia y se fundamentan en el tiempo y las buenas decisiones. Hablando de los New England Patriots, no es sorpresa que tienen a uno de los mejores dueños de la NFL en Robert Kraft. Bajo su mando, la franquicia pasó de ser una de las más mediocres de la NFL a convertirse en una dinastía con 6 Super Bowls. Es un empresario con visión a largo plazo, conocido por su lealtad, su estilo de liderazgo estable y su disposición a dar poder a las personas que confía, como hizo con Bill Belichick durante más de 2 décadas. Es un dueño que no busca protagonismo, sino legado, pero no solo depende de él. También necesita las herramientas adecuadas, como un staff competente, algo que no tuvo necesariamente de 2020 a 2024. Cuando May fue drafteado, llegó un equipo con una ofensiva que necesitaba talento en casi todas las posiciones. No contaba con un colchón de seguridad como Travis Kelce o un receptor All-Pro desde el día 1. Y no solo eso, tenía que ganarse cada yarda, cada jugada en un entorno de alta presión donde los ecos de los 6 anillos aún resonaban. La verdadera prueba psicológica para May era la cultura. Los Patriots de antes no eran conocidos por su alegría ruidosa, eran por su disciplina espartana, su falta de ego y la famosa Patriot Way. Pero la paradoja era que, a pesar de que esta era tan presente, ya se había esfumado. La nueva cultura debía ser construida sobre los hombros de May. Él no solo debía lanzar touchdowns, sino establecer el tono y ser el líder que inspire confianza y que, a pesar de las derrotas inevitables de una reconstrucción, haga que sus compañeros crean en el futuro. Es una tarea que va más allá de su capacidad física. Es una prueba de fuego, siendo indispensable el carácter y liderazgo, y más con los Patriots. Si May fallaba en ser ese líder cultural, el equipo no solo perdía juegos, sino el objetivo final. Pero los Patriots lograron entender algo indispensable. Ningún quarterback, por talentoso que sea, puede construir una nueva era sin apoyo. Y fue entonces cuando la organización empezó a moverse. Veamos cómo la franquicia ha hecho movimientos coherentes con esta apuesta en May como el centro de la nueva era. La semilla de esperanza fue en el draft de 2024 cuando aseguraron a May con la 3ª selección global. Esto fue una señal clara, no más experimentos y no más quarterbacks de transición. Después, en 2025, la organización decidió darle al proyecto un líder de proyecto, contratar a Mike Vrabel como head coach el 12 de enero de 2025. Vrabel, un expatriot, trae a la mesa un historial de reconstrucción durante su época con los Tennessee Titans y un enfoque moderno, un cambio de mentalidad. La franquicia entendió que alrededor de May se debía edificar el roster. Se priorizó la línea ofensiva con la selección de Will Campbell en el draft de 2025, un tackle izquierdo muy talentoso de LSU que se especializa en proteger el lado izquierdo, que es precisamente el punto ciego de Drake May, armas de pase y juego terrestre, y liderazgo experimentado con la vinculación de un receptor veterano en Stephon Diggs, que además cuenta con hambre de redención contra su ex equipo y rival divisional, los Buffalo Bills. Además de esto, los movimientos en draft, agencia libre y coaching muestran que los Patriots se rindieron a la idea de buscar al nuevo Brady en el sentido tradicional. En su lugar, han apostado por un quarterback con talento atlético extremo y por construir un sistema alrededor, que va a ser muy diferente al sistema que tenían los Patriots con Tom Brady y Bill Belichick. After the draft, why are you so high on what the Patriots have done this offseason? They nailed it. They nailed it. Esto no es algo nuevo. La historia de la NFL está llena de quarterbacks que fueron elegidos para ser el futuro y que fracasaron, pero también está llena de aquellos que, a pesar de las circunstancias, lograron cambiar el destino de una franquicia. Lo hemos visto con los Green Bay Packers 2 veces, cuando evolucionaron de la era Brett Favre al seleccionar a Aaron Rodgers en el draft, y posteriormente cuando seleccionaron a Jordan Love para pasar de la era Aaron Rodgers. Aunque no necesariamente los Green Bay Packers tienen el mismo calibre de éxito que los Patriots, es algo similar. La nueva era de los Patriots no se trata de replicar el pasado, se trata de innovar, se trata de tomar riesgos calculados y se trata de la fe en el potencial crudo que Drake May representa. Él es el corazón de esta reconstrucción porque su estilo de juego es, en esencia, la nueva filosofía del equipo, atlética, audaz y dispuesta a desafiar la convención. En 2023, los Patriots se hundieron hasta un récord de 4-13, maniobrando entre derrotas y cambio de era sin una brújula clara. Pero para 2025, bajo un nuevo timón, el panorama ha comenzado a cambiar.
ya ostentan un récord de 5-2 en la campaña y lideran la división este del AFC. Ese salto no es casualidad, refleja precisamente este rumbo definido, resultados concretos y el retorno de la esperanza. Drake May no es el nuevo Tom Brady, es la primera versión de la nueva era de Nueva Inglaterra. Él es el motor que debe impulsar a la franquicia fuera de la sombra de su propia historia, y si lo logra, los Patriots no solo habrán encontrado a un quarterback, habrán encontrado su nueva piedra angular.